días, mi grupo está conformado por Alexander Vázquez, Daniel González y María Samson, que ahora mismo va a ser el panorama actual en electricidad en Venezuela. Para comenzar un poco, podríamos decir que compleja y difícil, así se perfila la crisis eléctrica que vive hoy Venezuela. En los últimos 6 años, el país se ha visto seriamente afectado por la fuerte sequía y que en la actualidad tienen en jaque el corazón energético del territorio. La historia se repite y tiene un segundo capítulo. En 2010 el país ya atravesó por un escenario complicado en materia de suministro de electricidad. En esa oportunidad el embalse de Guri perdía entre 9 y 15 centímetros al día. Se implementó un sistema de razonamiento de 2 horas en el sistema residencial. Las precipitaciones disminuyeron un 60% y la cota del embalse bajó hasta un mínimo de 247 metros sobre el nivel del mar. 6 años después se mantuvo la guridependencia, persistió el interno problema de la capacidad de generación disponible versus la instalada, además del alto consumo y el pobre desempeño de las termoeléctricas. Los datos del embalse del Guri son los más significativos. En el periodo anterior su nivel más bajo fue de 247 metros sobre el nivel del mar, hoy se ubica en 242 metros sobre el nivel del mar, cifra que podría ir descendiendo en los próximos días. Asimismo, la generación, que hace 6 años se situaba en 16.230 megavatios, actualmente, según expertos, solo se disponen de unos 17.500 megavatios, aunque en 2014 el exministro José Chacón daba cuenta de 22.000 megavatios. En materia de consumo de electricidad, en 2010 el ítem era de unos 16.755 megavatios, cifra de Corpoelec, que demuestra que en el 2006 rondan los 15.140 megavatios, pero los analistas indican que roza los 18.000 megavatios como se reportó en el 2013. Por eso existe un déficit de unos 15.000 megavatios. El cuadro luce menos alentador, según comentó el experto de sistemas eléctricos del Estado Bolívar, Daniel Castillos. Se repite la misma historia de años atrás y no se tomaron los correctivos para evitar una posible paralización del Guri. Actualmente estamos a casi 2 metros de que toque la zona colapso, explicó. Afirmó también que actualmente tenemos 3 grandes problemas. La capacidad de generación eléctrica disponible va en vías de ser insuficiente por la paralización del Guri. El parque termoeléctrico tiene una indisponibilidad del 60%, y las precipitaciones de los embalses es nula. El problema no ha sido la falta de recursos, sino la ausencia del mantenimiento. Adicional a esto, la crisis eléctrica se presenta en un escenario económico difícil para la nación. Precios promedios del crudo por debajo de los dólares, caída drástica de las reservas internacionales, alta inflación y una contracción del PIB que se perfila sobre el 7%. El país está trabajando a media máquina. El sector industrial se encuentra semiparalizado, el sector público tiene un horario restringido, las empresas básicas están censando sus actividades para ahorrar electricidad. Sin duda este año se perfila bastante complicado para Venezuela. Recientemente el ingeniero electricista de la UCB, Miguel Lara, opinó que el parque térmico podría solito suplir la demanda. Enfatizó que su principal problema es que tiene una indisponibilidad superior al 60%. A su vez, el ingeniero eléctrico Raúl Romero explicó que hay que evitar una sobreexplotación del Guri y lo más factible es un fuerte razonamiento del servicio. Desde el Ejecutivo, el presidente Nicolás Maduro insiste que su gobierno hará todo lo posible para paliar el descenso del nivel del envase. Pero para los expertos, lo único que queda es esperar que comience el periodo de lluvias. En 2010, el ciclo de fuertes precipitaciones comenzó a finales de mayo. Con esto el CNE se estabilizó y el Guri se salvó del colapso. Hola, soy Alexander Vázquez. Para continuar un poco sobre el tema planteado con mi compañera María José, podemos decir en aspectos generales que Venezuela es un país que puede alimentarse de su gran potencial energético. Tiene reservas considerables de petróleo, gas natural y carbón, así como el potencial hidroeléctrico derivado de sus ríos al sur del país, lo cual le facilita obtener la energía secundaria más importante hoy en día para la sociedad. Sin embargo, una mala gestión de estos recursos y del sector eléctrico
se compromete seriamente la disponibilidad de electricidad en el país. El resultado de esta mala gestión inicia a mediados del año 2002. Ha surgido en el año 2008 con 3 fallas graves, visibles, que han dejado más del 60% de la población venezolana sin el servicio eléctrico. Cabe recordar que la electricidad no es almacenable, se produce y se consume. En otras palabras, la capacidad de generación debe estar en concordancia con la demanda. Dicha capacidad puede siempre ser condiciones de confiabilidad en la prestación del servicio, al menos a un 30% superior a la capacidad de la demanda. Cuando esta holgura comienza a disminuir, se presentan los llamados apagones o fallas, que comúnmente se conocen como racionamiento programado o no programado. Este aspecto reseñado con la capacidad de generación es trasladable a los sistemas troncales de transmisión y a los sistemas de distribución de electricidad. Como características del sector, el sector eléctrico desde el año 2007 ha modificado su estructura al ser estandarizadas o nacionalizadas las empresas privadas y haber creado la Corporación Eléctrica Nacional, el cual es el que engloba las políticas y directrices del sector. La capacidad instalada hoy en día es de 21.215 megavatios, de los cuales el 65%, que equivale a 13.865 megavatios, son hidroeléctricos, y el 35%, que equivale a 7.350 megavatios, son térmicos. Esta distribución en general es una debilidad del sistema eléctrico nacional debido a su alta dependencia de la hidroelectricidad y por la ubicación de esta generación al sur del país, lo que requiere de largos sistemas troncales de transmisión para llevar la electricidad hacia el centro y centro-occidente del país. Por lo que una falla en estas instalaciones afecta considerable el servicio eléctrico. Hasta mediados del año 2005, una falla ocurría en este sistema de generación-transmisión era soportada por las plantas térmicas grandes de Tacoa, Planta Centro y Ramón Laguna. Por el retardo de la ejecución de las inversiones para las plantas y líneas de transmisión nuevas y el crecimiento de la demanda, dichas plantas térmicas hoy en día no pueden absorber la falla de ahí, y de allí la interrupción en cascada del suministro de electricidad. Las plantas térmicas están diseñadas para consumir gas natural, otras diésel y otras combinaciones entre ambas. Otras características negativas del sector eléctrico es que el total generado, un volumen equivalente a la generación térmica, no es facturado. En otras palabras, es considerado como pérdida, las cuales totalizaron para el año 2005 unos 25.403 gigavatios hora, equivalente al 24% total del generado para la misma fecha. En cuanto a las tarifas eléctricas de esta, es una de las más económicas de Latinoamérica. Las tarifas no han sido modificadas en los últimos 8 años, situación que ayuda a la desnivelación en el sector. En lo que atiende al consumo por el cliente residencial, para el año 2005 se sitúa en 4.322 kilovatios hora para una población derivada de 26.3 millones de personas, que equivalen al 98.9% de la población nacional. Gracias. Buenas noches, mi nombre es José González y les voy a hablar sobre la demanda del sistema eléctrico nacional. Para que un sistema de generación trabaje en óptimas condiciones, es necesario que la demanda sea del 70% de la capacidad nominal, asegurándole un 30% de altura al sistema. En el año 2004, la demanda fue de 96.850 gigavatios hora, representando esto el 80% de la capacidad de generación del sistema eléctrico nacional, tomándonos un 10% de la altura del sistema nacional. En el año 2012, la demanda aumenta a 123.136 gigavatios hora, y para suplir esta demanda se necesita generar 7.000 megavatios adicionales a los generados en 2004, que fueron 17.000 megavatios. Esto nos indica que el sistema eléctrico nacional está pasando por una crisis, ya que no se han construido nuevos parques de generación para resolver el problema. Existen nuevos proyectos hacia el futuro de
22.500 megavatios en el año 2024 y trabajar el sistema eléctrico nacional en óptimas condiciones, dejándole un 30% de holgura de trabajo. El gobierno nacional ha implementado leyes de ahorro energético y cambio de luminaria, de sustituyendo los bombillos incandescentes por bombillos ahorradores LED que sean de luz fría para contribuir con el ahorro energético que nos garantice un sistema eléctrico nacional un poco más estable para así lograr un poco de holgura en el sistema. Ya culminando con las conferencias, podemos tomar como conclusión que para eliminar la crisis del sector eléctrico se requiere un periodo de al menos 5 años para acometer todos los proyectos de generación, de transmisión, de distribución que permitan la confiabilidad del sistema eléctrico. La capacidad adicional de generación tiene como base técnica, por lo que es imprescindible definir el tipo de combustible, por lo que es a utilizar, lo cual determina el tipo de planta a construir en la instalación. Para los próximos 5 años se requiere una inversión al sector eléctrico cercana a unos $3.000 millones, lo que hace necesario postergar la modificación de la tarifa eléctrica. Gracias a eso tenemos que tomar como unas medidas para poder llevar a cabo todos los proyectos de electrificación de manera satisfactoria, lo cual tomará como principales informar al país sobre las magnitudes exactas del problema a través de informes de situación financiera, administrativa, laboral, del sector, además condiciones operativas y de infraestructuras eléctricas, y un informe sobre el estado de infraestructura eléctrica asociada a los principales sistemas de bombeo de Venezuela, Metro Caracas, complejo refinador de Paraguaná, los principales puertos y aeropuertos. También elaborar un plan que permita el acceso de 90 días, incrementar la disponibilidad de parque de generación térmica un 60%, pues actualmente se encuentra en un 40%. También solicitar al Ministerio de Eléctrico un informe sobre el estado de avance de la central hidroeléctrica de Tacoma, donde además explique cómo será la incorporación de las primeras unidades centrales en los primeros meses del 2016. Así aliviar el uso del embalse del Guri. Retomar anteriormente el uso de horario a través de la coordinación del Ejecutivo Nacional de Reajuste para aprovechar al máximo de la luz solar. Otras medidas que podían tomarse es representar importantes cambios en la crisis eléctrica de Venezuela, de la activación del Plan Centro, así como la reducción de gasto de menor importancia de proinversión y mantenimiento de la industria. De acuerdo al ingeniero Miguel Lara, la recuperación del sistema eléctrico podría requerir al menos unos $3.000 millones, como ya lo antes mencionado, por los próximos 5 años. Eso más o menos la tercera parte del plan de desarrollo del sistema eléctrico del gobierno. Es decir, no requiere tanta planta eléctrica compleja y difícil, así se perfila la crisis eléctrica que viene por Venezuela. En los últimos 6 años del país se ha visto seriamente afectado por la sequía. En la actualidad tienen en jaque el corazón energético del territorio central hidroeléctrica Simón Bolívar. La historia se repite y tiene un segundo capítulo. En 2010 el país atravesó un escenario muy complicado en materia de suministro eléctrico. En esta oportunidad el embalse del Guri perdía entre 9 a 15 centímetros al día. Se implementó un sistema de racionamiento de 2 horas, como no fue hace menos de un mes, en el sistema residencial. Las principales disminuyeron un 60%, la cuota envasó hasta un mínimo de 247. 6 años después se mantuvo el Guri, depende de persistir el eterno problema de la capacidad de generación disponible que el virus la instalada, además del alto consumo y por desempeño de termoeléctrica. Datos del envase del Guri son más significativos. En el periodo anterior el nivel bajo fue de 247 y hoy se ubica en 242. Cifra que podría ir descendiendo en los próximos días. Asimismo, generación de hace 6 años situada en unos 16.230. Actualmente, según los expertos, solo disponen de 17.500. Aunque en el 2014
se administró ese chacón, dada la cuenta de 22.000. En la materia de consumo de electricidad del 2010, el ítems era de unos 16.755.000 megavatios, cifra de Copole que demuestra que en el 2016 rondan los 15.140 megavatios. Pero los analistas indican que roza entre los 18.000 megavatios, como se reportó en el 2013. Por eso existen déficit de unos 1.500 megavatios. Cuando luce menos alentador, según comentó el experto del sistema eléctrico del estado de Bolívar, Daniel Castillo, se repite la misma historia de los años atrás, tomando como correctivo toque de colapso. El país está trabajando a media máquina. El sector de industria se encuentra semi-paralizado. El sector público tiene como horario restringido. Las empresas básicas están censando sus actividades para lograr la electricidad. Para los expertos lo único que queda es esperar que comience el periodo de lluvia. En 2010 el ciclo de fuertes precipitaciones comenzó a finales de mayo. Con este descenso se estabilizó que el Guri se salvó del colapso. Solo tenemos que esperar como tener la última corrección de todas las plantas eléctricas para poder llevar satisfactoriamente todos los proyectos. Gracias.